Ahí se está grabando. Se escucha bien, ¿cierto? Ya, Yes. gracias. Miren, la presentación que yo les tengo preparada para hoy, más que referirse principalmente a los enteógenos, se refiere a los hongos, que son un tipo de enteógeno, ya que la palabra enteógena fue creada por el micólogo, un micólogo es alguien que estudia los hongos, Gordon Wasson, y significa, viene del griego, y su significado es que tiene un dios adentro. Teo, en, adentro, teo, dios. Entonces es que tiene un dios adentro. Y los enteógenos son todas las plantas que nosotros conocemos como plantas medicinales. Por lo general, estas plantas medicinales contienen un neurotransmisor. Y un neurotransmisor es un enlace químico que hace que nuestras neuronas, que tenemos en todo el cuerpo, porque realmente no solo están en el cerebro las neuronas, sino que están en todo el cuerpo, conecten más. Y dentro de los enteógenos están los hongos, que se les conoce también en el mundo chamánico como niños de luz. Están la ayahuasca, que se le denomina también la abuela, y está el peyote y el San Pedro, que también se le conoce al San Pedro como Huachuma, y a ellos le dicen el abuelo. Entonces ahí hace uno una, desde mi perspectiva realmente, lo que hago yo es una trinidad, o sea, el abuelo, la abuela y el niño, que se unen y te permiten ver cosas de ti. Al fin y al cabo, los enteógenos lo que hacen con uno es desconectarle el ego, es sacarle la personalidad. Y al desconectarle a uno el ego, que desconecta lo que son la unión del temporal con el parietal, se desconecta y con eso uno puede ver las situaciones, pero mucho más objetivamente. Eh, Se sale uno de la personalidad. Bien, en la siguiente imagen tenemos aquí algunos de los enteógenos que yo les mencioné. Ahí está el hongo, ese es el típico hongo llamado Amanita muscari, que es muy conocido por las características que posee, y es uno de los, como el hongo ícono de los hongos que se denominan alucinógenos. Tenemos acá una imagen de la ayahuasca, que es esta liana, y de la chacruna, que es con la que se mezcla la ayahuasca. Y acá tenemos una imagen de el peyote. Ese es el peyote. Y acá está el San Pedro. Mientras el color del San Pedro sea más azulado, contiene más mescalina, que es el elemento psicoactivo que tiene el peyote, o sea, el San Pedro o guachuma. ¿Con música o sin música? No se oye en ningún caso la música, Ah, ya, 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 ya. porque tendrías que compartir, no sé, ¿Audio si al también? compartir, no lo sé, porque al estar integrado en la presentación, Ya. Eh,
para darle una aproximación de la antigüedad que tienen los hongos, que son de lo que voy a hablar hoy, de ese tipo de enteógenos de los hongos. Eh, Estas son las eras geológicas de la Tierra, ¿ya? Eh, Esta es la época del precámbrico, el paleozoico, el mesozoico, el cenozoico, que son las eras geológicas de la Tierra que están expresadas en millones de años. El ser humano prácticamente aparece aquí hace 200.000 años. Dentro de las investigaciones, se cree que los hongos aparecieron en la Tierra hace 490 millones de años y que creen algunos que llegaron del espacio. Y hay una visión que ahora último la vi, que hablan también que incluso que los hongos pueden haber aparecido en la Tierra hace 2.400 millones de años, o sea, en esta parte, hace 2.400 millones de años, que se han encontrado en Sudáfrica, en unas rocas de restos de lava, pequeñas esporas de hongo, que son como los antecesores a los hongos, hace 2.400 millones de años, y también hay otros que dicen que hace 490 millones de años aparecieron los hongos en la Tierra. Bueno, hace 490 millones de años había hongos que llegaban a tener 9 metros. Hay que hacer una diferencia también, bien para tener claro, cuando uno encuentra en su refrigerador o en el lugar donde guarda el pan como con una película, a eso se le llama micelio, ¿ya? Los hongos tienen en relación a las plantas una relación de 10 a 1. Por cada especie de planta aproximadamente hay 10 tipos de hongos y alrededor de 20.000 hongos son los que tienen una zeta, que es lo que llamaríamos la cayam, porque los otros son solo quedan en ese estado como esas pelucitas, y eso es también bastante importante tener en claro cuáles son los que tienen zeta. Eh, Todavía no se sabe así bien cuántos son los tipos de hongo, porque cada vez se encuentran más y más hongos, la gente sale a buscar. Hay gente que se les llama micólogo, que son aficionados a recolectar hongos. La Pangea apareció aquí, o sea, la Pangea esa que nos mostraron en el colegio, estuvo aquí hace 290 millones de años. Va a ir como más o menos fijándonos la antigüedad que tienen los hongos en el planeta Tierra. Eh, Les quiero compartir un reportaje aquí que tengo. Me avisan si se ve bien y si se escucha, que habla acerca de lo que genera en uno los neurotransmisores, lo que contiene el hongo o lo que contienen los enteógenos. ¿Se escucha? No. No, ya. ¿Cómo se compartía el...? Sí, es que si compartes en avanzado, si compartes audio, quizá no se comparta la imagen. No sé Ah, si, ya, te comprendo. claro, Ya, con ver presentación con el audio no sé exactamente. ya, ya, entonces la hago así nomás, sin imágenes. Ya. Eh, Más o menos así a grandes rasgos es como los elementos. Ah, otro elemento importante que les quería indicar es que todos estos enteógenos contienen algún neurotransmisor. Entre los neurotransmisores más conocidos está la denitiltriptamina y el otro que contiene el hongo.
En el hongo la dimetiltriptamina se llama psilocibina. El primero que sintetizó la psilocibina es Hofmann, que fue el que inventó el LSD en la época de los 50. Y lo que hizo fue podríamos, en ese momento se le llamó droga semisintética, porque se llama semisintética cuando se saca de la naturaleza y se sintetiza. Las sintéticas son las que son hechas 100% en laboratorio, no es de la naturaleza. Y esa es la diferencia entre las sintéticas, las semisintéticas. Bueno, y las naturales son el hongo, todo lo que son plantas o también hongos. El hongo importante pertenece a un reino distinto al de las plantas y al de los seres humanos, está entre medio. Algunos indican que un hongo se parece entre planta o ser humano, está más cerca al ser humano, porque los hongos son heterótrofos, no como las plantas que son autótrofas. La planta, ella genera su propio alimento a través de la fotosíntesis, toma los fotones de luz y los transforma en alimento, y el hongo necesita como estar en otro lugar, absorber de alguien energía, así como lo hacemos nosotros, que necesitamos comer, el hongo necesita aparecer en algún lugar. Es por eso que hoy en día se han empezado a hacer investigaciones y utilización de hongos, porque también descomponen el petróleo. Son los principales descomponedores moleculares que existen en el planeta Tierra. Los hongos vendrían siendo en el planeta Tierra los que conectan las raíces de los árboles con las de las plantas y permiten que se comuniquen. Cuando uno ve una imagen de bajo tierra de cómo se hace esta red que vendría siendo el internet interno de la tierra, cómo se comunican árboles, plantas, que realmente no compiten porque los árboles, el hongo le avisa cuando hay otro árbol que está enfermo y empiezan a generar entre los árboles que están cercanos a él los elementos que a este árbol le faltan para darle nutrientes. A ese punto llega esa red que hay bajo tierra, que nosotros como humanos la desconocemos. Y los hongos tienen esa característica. Los enteógenos no son adictivos, eso es súper importante. La dimetiltriptamina, que es la que contiene el hongo, la que contiene la ayahuasca, o la feniletilamina, que es la que contiene el cactus, no son adictivas porque actúan sobre la serotonina. Se diría que son como agonistas de la serotonina. Si actuaran en la dopamina, ahí generaría la adicción, pero actúan sobre la serotonina. Eh, Dentro de esta cantidad de cientos de especies de hongo, hay 227 especies de hongo que son psilocidios, y de esos psilocidios, 114 especies de hongo contienen psilocibina. Eso es importante. Y ahora que he dado como la introducción general, y también no solo hay hongos que contienen psilocibina, sino que también hay hongos como el melena de león, que es un hongo que te ayuda en el sistema inmunitario. Hay otro hongo que le llaman como el de la vida eterna porque te ayuda para que generes mayor longevidad. Como les contaba, que son los descomponedores oficiales del planeta Tierra. O sea, un árbol cae en el bosque, se llena de hongo y desaparece rápidamente el árbol. Cualquier animal que esté en un lugar para que descomponerse necesita que actúen los hongos sobre él y se descompone rapidísimo. Al fin y al cabo, lo que hace el hongo es devolver a la tierra lo que le pertenece a la tierra. Nosotros somos hechos, los seres humanos, los seres vivos, de puros minerales. Y la energía es la que viene de arriba, que nos permite a nosotros vivir, pero esa energía necesita materializarse. ¿Y de dónde saca los elementos para materializarse? De la tierra. Nosotros contenemos muchos minerales en nuestro cuerpo, salen minerales, muchas cosas, zinc y un montón de cosas. Entrando ya en tierra derecha para ver lo de los hongos, eh, desde la antigüedad que se utilizan los hongos, tanto en el viejo mundo, que vendría siendo Europa, Asia y África, como en el nuevo mundo, que es América. En el viejo mundo, que ahí tenemos al viejo mundo, el mapa donde nos muestra el viejo mundo, se usó por las culturas eh, antiguas, por los celtas, se usó por los griegos,
los griegos tenían una bebida que se llamaba Kikeon. Esa bebida era para los iniciados en los misterios eleusinos. Los misterios eleusinos tenían que ver con la agricultura. Eran los misterios de la diosa Demeter con Perséfone. La historia así como bien rápido y breve, la historia de Demeter y Perséfone, cuenta la historia de que Demeter, que era la diosa de la agricultura, perdió a su hija porque se la llevó Hades, se la llevó para ser esposa. Me parece que Zeus se la había entregado a una esposa. Y ella comió las frutas del inframundo, así que no podía volverse a la vida a la tierra. Demeter, cuando no podía volver a la tierra, se entristeció y la tierra palideció y cayó el invierno eterno en la tierra. Entonces, para poder hacer que volviera la primavera, ¿qué se hizo? Se le permitió a Perséfone salir a la superficie de la tierra, desde el Hades hacia la superficie, cada cierto tiempo. Y así explicaban los griegos cómo llegaba la primavera. Grecia creo que tiene 3 estaciones. Así que esa era la forma que ellos la explicaban desde el punto de vista mitológico. Eh, Otros pueblos que usaban estos hongos probablemente, se cree que pueden haber sido en la India. Algunos creen que la bebida de la India llamada Soma o una bebida de Persia llamada Aoma es posible que hayan contenido hongos. Eh, en el viejo mundo fueron prohibidos los hongos en el momento en que el emperador Teodosio de Roma se hace al cristianismo. Cuando él se hace al cristianismo, se prohíben todos estos enteógenos. Y posteriormente, eh, en las zonas rurales donde no había podido llegar todavía esta mano que prohibía, que era la mano del emperador Teodosio en el siglo IV después de Cristo, eh, Alarico, un visigodo que pasó por España y conquistó varios de esos lugares visigodos. Alarico, cuando llega al mundo rural, también los prohíbe porque ya también se había hecho al cristianismo. Eh, Hay unas teorías muy buenas, buenísimas, acerca de que Cristo consumía hongos. En la iglesia francesa de Pley-Clurat hay una pintura donde aparecen hongos. Y también en la iglesia de Saint-Martin de Vic. Y hay otra pintura, que muchas no se las puedo mostrar, pero hay otra pintura donde aparece Adán y Eva cubriéndose con hongos. Y a Cristo, cuando lo reciben, cuando llega a la entrada triunfal a Jerusalén, en vez de recibirlo con esos ramos que se muestran en Roma cuando están las procesiones, la gente lo recibe con hongos. Y se le denomina la teoría del hongo sagrado, porque realmente es muy probable que Cristo haya sido un consumidor de enteógenos, porque de alguna forma hizo su proceso de iniciación, estuvo en la India, estuvo en Egipto, estuvo en Persia, y se fue educando con el tiempo. Un dato así, Cristo y María Magdalena eran una pareja, ellos eran casados, eran una pareja sagrada, practicaban tantra. En el momento en que Cristo se aparece por primera vez en la Biblia, yo me hago esta pregunta a mí mismo. Si yo me aparezco por primera vez después de haber sido muerto, ¿a quién me le aparezco? Claramente a la mujer que amo, o a la persona que amo, a la pareja que tenía en ese momento. Así que él, yo soy un convencido de que sí consumió hongos. Y ese fue el momento en que se prohibieron en Europa. El cristianismo los prohibió y después el catolicismo. Eh, en el Nuevo Mundo, claramente también eran utilizados. En el Nuevo Mundo lo utilizaron aztecas, lo utilizaron olmecas, lo utilizaron todos los pueblos de México, muchos pueblos de Colombia y en las zonas tropicales donde se da una mayor cantidad de hongo, ya que necesitan humedad y luz, no calor. El hongo necesita humedad y luz. Y poquita luz porque en cuanto aparece, se han dado cuenta, yo lo encuentro maravilloso. Eh,
Y cuando llueve, y en el momento de un día para otro uno de repente ve salir los hongos en diferentes lugares, aparecen en diferentes lugares, los pueblos de América, a diferencia del mundo europeo, que se puede considerar que el mundo europeo, desde la perspectiva de ellos más racional, cosifican, o sea, el hongo es una cosa útil para, en el mundo americano, los pueblos indígenas le dan el término de que es un ser vivo y es un ser que tiene un espíritu y un alma, y que son niños, y lo utilizaban para la sanación, y también los guerreros aztecas lo utilizaban para ir a la guerra, como una forma de combatir. Haciendo un paréntesis, un pequeño retroceso que se me fue, hay una teoría que incluso algunos creen que los primeros seres primates que se empezaron a evolucionar hacia lo que somos nosotros de acuerdo a las teorías evolutivas, probablemente consumían todos estos hongos e incluso estos enteógenos porque le hacía que sus neuronas tuvieran mayores conexiones, que es parte de una perspectiva. ¿Y cuándo fueron prohibidos en América? Imaginémonos quién lo prohíbe. 1620, la Inquisición. Pongámosle el nombre completo. La Santa Inquisición los prohíbe. Como una forma de evitar estas conexiones que tenían los pueblos. En Europa, a las personas que usaban enteógenos se les llamaba brujas, pero realmente lo que ellos eran personas que se conectaban con otras dimensiones, personas que sanaban. Realmente lo que eran sacerdotes y sacerdotisas. Y acá en América se les llama chamanes, no son lo mismo. Eh, Usos contemporáneos. ¿Qué usos tiene los hongos? La psilocibina, que es el compuesto activo del hongo, contemporáneamente. Tenemos cuatro usos que se dan masivamente y probablemente estos cuatro usos engloben todo, incluso yo le agregaría un quinto que al final se nos digo que ahora recién se me vino a la mente. Está el uso terapéutico, que ya hay mucha investigación. Las investigaciones en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo, en la época, del punto de vista terapéutico, se hicieron bastante conocidas en la década del 50, cuando se empieza esta primera conexión con este mundo, que es el mundo de los hongos, con Gordon Wasson, y posteriormente hasta los 60 hay investigación de uso terapéutico por psiquiatras, por psicólogos, pero nuevamente van a ser prohibidos. En 1970 ya da lo mismo que lo prohíba la iglesia porque no tiene el peso que tiene, pero en 1970, ¿quién lo prohíbe? Para que vean la relación, esto es fractalidad total. Richard Nixon, se prohíbe en Estados Unidos. Y en 1971, ¿quién lo prohíbe? La ONU. Y pasan a ser prohibidos en todos los países, pero ahora, en el siglo XX, a partir del año 2000, ha vuelto en la investigación terapéutica. Bueno, en la investigación terapéutica los hongos pueden ser utilizados para una infinidad de tratamientos: depresión, anorexia, alcoholismo, eh, enfermedades terminales como para el bien morir. En Colombia existe una institución que se llama Conciencia Viva, que ayuda a las personas al bien morir en enfermedades terminales y utilizan la psilocibina como una forma de ayudarla para el bien morir. Eh, por otro lado, se han hecho experimentos ya con psilocibina, en donde una o dos veces que una persona la consuma y se acabó el mal. Pregunta: ¿a quién le perjudica que alguien se mejore con un consumo y dos consumos listo de una? ¿A quién le perjudica? Podríamos aventurar una respuesta: a las industrias farmacéuticas. Eh, Se ha hecho experimentos con ratones donde
a través de las teorías de Pavlov, le generan el reflejo condicionado. ¿En qué consiste el reflejo condicionado? Yo a cualquier animal, a cualquier mamífero, le coloco dolor y le pongo una música. Y va a sentir dolor y le aplico dolor. Pero posteriormente yo no necesito aplicarle el dolor. Le pongo la música y siente el dolor. Se estresa inmediatamente. Estrés postraumático. A los ratones le hacían eso y les ponían la música y se entumecían y chillaban. Con una sola vez que le dieron psilocibina, como te desconecta el parietal que frontal, la parte de la personalidad, los ratones no respondieron más a ese reflejo condicionado. Desde el punto de vista terapéutico, y que ya empezó nuevamente el proceso de experimentar. Hay un psiquiatra llamado Roland Griffith, que él es uno de los que utiliza mucho habla mucho de lo que genera la psilocibina. Un día en la televisión yo vi que Mike Tyson había dicho que se había curado de su depresión y de su forma a veces como violenta de ser, consumiendo hongos sagrados, hongos medicinales. Hay un uso sagrado que se hace hoy en día tanto en América como en diferentes partes del mundo, en Europa. Y acá en América ese uso sagrado está muy relacionado con el pueblo mazateco, que es el pueblo de donde era María Sabina. María Sabina se hizo muy conocida porque no es la única mujer que se dedicaba a sanar a través de los hongos, que se le llama mujeres medicinas acá en América. María Sabina fue la que conoció a Gordon Wasson. Y Gordon Wasson se podría decir que la trajo al mundo occidental. A María Sabina después eso le trajo muchos problemas. Incluso algunos dicen que Gordon Wasson traicionó a María Sabina porque María Sabina le permitió grabar sus rituales de sanación, pero que no los mostrara. Y él al final después igual los mostró. Se cuenta que Gordon Wasson trajo a Occidente, o sea, a Estados Unidos, hongos, y esos hongos, Hosman fue el que los sintetizó y le dieron una pastilla a María Sabina, y dicen que María Sabina dijo que por lo que le ocurrió, que era lo mismo, tanto la pastilla como el hongo, porque dicen que después de consumir la pastilla que habían sintetizado ellos, empezó a hacer los mismos cánticos que cuando sanaba. Entonces, el hongo acá en América está muy relacionado a los pueblos ancestrales. En otro pueblo que utiliza hongo es el Muisca de Colombia, y lo utilizan mucho en el momento del parto, porque en el momento del parto es el momento en que el cuerpo humano, bueno, tiene tres momentos en los cuales produce más DMT el cuerpo humano: en el nacimiento, en la muerte y en el parto, la madre y el hijo que están haciendo. Y ellos lo utilizan también en eso. Se les llama Shotashine en el mundo mazateco a los curanderos hoy en día. Eh, el uso recreativo o hedonista. Algunos lo consideran como que es lo más banal, es lo que puede hacer cualquier persona consumirlo para recrearse o para sentirse bien. Pero muchas veces por estas formas se empiezan, y también nosotros tenemos, desde el punto de vista de nuestros derechos como seres humanos, tenemos el derecho a la libre recreación. Y en el uso filosófico o epistemológico, hay muchos que lo utilizan para generar nuevas formas de conocimiento, porque hay algo que coincide siempre cuando las personas experimentan con DMT, se coincide en que se desconecta el ego, en que se sienten unidos al todo. Esa unidad se siente. Uno la puede experimentar de diferentes formas. Hay muchas ECA, que son estados de conciencia alterados, desde la psicología, que uno lo puede hacer a través de la respiración, está la respiración alotrópica, uno lo puede hacer a través de la danza, de la música, del baile. Hay una gran cantidad de formas. Del sexo. Se puede hacer de muchas formas, que es esa. Y una de las formas también es esta forma que es a través el consumo de alguna sustancia que contenga eh, algún neurotransmisor. Y hay algunos que proponen el uso filosófico porque nos permite conocer otras realidades.
también cuando uno consume hongo y está en la naturaleza, uno no siente lo mismo que todo porque cada uno siente distinto, pero hay algo que coincide en las personas y que yo lo he experimentado, que es sentirse unido a la naturaleza y te pones a hablar con las plantas, con las rocas, empiezas a darte cuenta de que está todo vivo, que el agua es un ser, que las rocas son seres, que todo está, y además nada está separado, sino que todo está interconectado. Incluso se ve como que a veces es como una película que conecta todo. Eh, y se logra también, hay gente que pinta, hay gente que hace obras de arte y bajo la influencia de algún psicoactivo, de algún enteógeno, porque es una forma distinta de llegar a un conocimiento que sí existe, porque si hay un sujeto cognoscente, que es el que lo está expresando, eso en la realidad del sujeto que lo conoció, sí existió. Eh, Desde el punto de vista del derecho, bueno, algo que ya mencioné fue que fueron prohibidos en el tiempo contemporáneo, en la antigüedad por el cristianismo, principalmente el catolicismo, el cristianismo católico, porque hay más corrientes del cristianismo que en algún momento las podríamos mencionar, pero están los arrianos, los monofisistas, los donatistas, los pelagianos, los nestorianos, que son distintos al cristianismo católico y fueron perseguidos por los católicos en algún momento, en la época de Teodosio, cuando Teodosio declara la religión, en la época de Constantino fueron perseguidos, perdón, el concilio de Nicea, siglo IV, 324 por ahí, cuando se declara la libertad religiosa y posteriormente se ve el dogma por Constantino, ve lo que es el dogma y se fija que el cristianismo que lleva la verdad es el cristianismo católico. Y a las otras ramas que mencioné del cristianismo las persiguieron los mismos cristianos, pero católicos. A veces soy un poco disperso. Fueron prohibidos en la época contemporánea por Estados Unidos. ¿Quién los prohíbe? No sé si tienen conocimiento o se les viene alguna idea cuando menciono este nombre, Richard Nixon, presidente de Estados Unidos. En esa época fueron prohibidos en el 70 y posteriormente en el 71 la ONU los prohíbe, prácticamente da como una indicación y se empiezan a prohibir en todas partes del mundo. Pero como todo va evolucionando, eh, también uno puede utilizar el derecho como una forma de defender el uso de los enteógenos. Desde el punto de vista de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los derechos existen y solo hay que declararlos, porque nadie los da. Los derechos humanos son inalienables e inherentes a nosotros mismos. Existe el derecho a la salud. Y uno se hace esta pregunta, si hay una persona que está enferma y se siente bien al consumir un enteógeno, ¿le vamos a privar el derecho a la salud? Si se siente mejor con enteógenos que al consumir fármacos, ¿le estaremos violentando su derecho a la salud? ¿Qué va primero? ¿Una prohibición o un derecho humano, que es un derecho inalienable a nosotros? Algunos derechos humanos que todavía no han sido declarados, porque ya existen, solo se tienen que declarar, el derecho a la utilización de la biodiversidad, a utilizar la biodiversidad de forma libre y como un derecho. Que nadie pueda poner una prohibición, pero tampoco que nadie pueda patentar algún producto que dé la naturaleza. Que este derecho debería ser declarado prontamente porque la tierra nos obsequia todos esos productos, son naturales. Desde el punto de vista de un derecho que tampoco ha sido declarado así de esta forma, el derecho de la libertad cognitiva. Yo tengo la libertad
de buscar conocimiento y lograr conocimiento de todas las formas posibles, mientras no violente a otros. Pluralismo ontológico y epistemológico, que tiene que ver con que todas las formas de conocimiento y todas las formas en que un ser se manifieste es parte de esta diversidad humana que nosotros tenemos. Entonces, desde mi perspectiva, estamos a puertas de declarar estos derechos, y declarando estos derechos tendría que comenzar a legalizarse el autocultivo. Eh, Desde el punto de vista jurídico es bien importante tener en consideración que en Estados Unidos existen muchas personas que les gusta, por la cultura que ellos tienen, por la forma que ellos tienen, esto es objetivo lo que digo, se patentan, se patentan los productos. No se puede patentar la psilocibina porque la da la naturaleza, pero sí se pueden patentar las formas de extraer la psilocibina. Sí se puede patentar a alguien que haga la mezcla de dos hongos, porque patentan el proceso. Hoffman patentó la forma en que él extraía la psilocibina del hongo. Si hacen una cruza, no sé, hongo con cannabis, también la podrían patentar. Pero lo que está en la naturaleza, de forma dada por la naturaleza, no se puede patentar. En el mundo americano hay muchos que hablan de la decolonización y hablan del no narcocapitalismo, sino que tampoco lo llaman el capitalismo psicodélico, así le llaman, que se va metiendo y va tratando de poner patentes en diferentes lugares. ¿Qué ocurre cuando se le da una patente a un producto? Por 20 años tiene el monopolio en que lo patentó de su comercialización y nadie puede competir con él. Se pueden patentar formas de cultivo, se pueden patentar distintos tipos de mezclas que se pueden hacer desde ese punto de vista. Entonces, es como, hay que tener como esa claridad de lo que no se puede patentar. Por otro lado, que es lo que está en la naturaleza. Por otro lado, desde el punto de vista de los pueblos precolombinos, hay algunas personas que creen que estos pueblos, como por ejemplo al que pertenecía María Sabina, el pueblo mazateco, las empresas que empiecen a trabajar con hongo, por un derecho cultural, le deberían pagar algo a ellos. Algo. Yo realmente creo que deberíamos tener todos nosotros la libertad del autocultivo, y puede ser que una buena medida que la podríamos llamar redistributiva sea eso, por un derecho cultural, aunque desde un punto de vista eh, del conocimiento, yo creo objetivamente que, como dicen los mismos indígenas, el hongo es el que se muestra a la persona. No es que uno lo descubra, es que el hongo se lo muestra. Y si el hongo se mostró a Occidente, es porque ya quería salir a Occidente. Si el hongo se le mostró a Watson, es porque necesitaba el hongo salir desde esa perspectiva. Y además, eh, los hongos están en la Tierra hace 490 millones de años. El ser humano solo 200.000. Y nosotros somos parte de la Tierra, no somos dueños de nada. Desde ese punto de vista, ahí uno puede entrar a discutir. Pero una buena forma distributiva sería que se pudiera redistribuir de esa forma, a través de estas empresas que a lo mejor patentan algunos elementos desde los hongos, y, y entregarle a los pueblos americanos, que algunos que viven en estos pueblos que son muy precarios muchas veces y sufren de mucha pobreza. Eh, hay un, les cuento mi experiencia. El cultivo es espectacular, es como, realmente, es como tener un hijo. Tenés que tomar algo donde lo puedas alimentar y se le inyecta. Y hay que tener una temperatura súper regulada para que se pueda expandir lo que se denomina micelio, que es como esa cosa peludita así. Y después que el micelio está expandido en todo ese producto, que muchas veces uno usa arroz integral, este arroz que viene como lo dijo,
se mezcla eso con otros productos, sustrato de coco, vermiculita, y nuevamente uno espera que se cubra todo con ese pelito y posteriormente, como a los 2 meses de todo este proceso, 3 meses, uno empieza a regarlo y ahí aparecen ¡pum! Los hongos. Y es como muy loco como aparecen. Es como que uno los cuidó tanto que tienen su vibración. Y en utilización, yo he estado en la naturaleza y ahí es como les contaba que uno ve como que hay algo que conecta todo, como que uno ya no se ve separado y empieza a darse cuenta que las rocas, el agua y todo tiene vida. Es como que uno se da cuenta que no existe la separación desde el punto de vista cuando uno está en la naturaleza. Una vez yo estaba en la nieve y veía las figuras, estas geometrías que a veces se ven microscópicamente en la nieve, se logran ver y como que salen. Son experiencias individuales, pero que en ese aspecto algunas se conectan todas al ver esa como estelita que cubre todo. Mm, y una vez que probé muchos, probé como 5 gramos, llegué a una canalización, pero potentísima, de la energía crística. Eh, que es una energía, porque realmente, un dato súper importante, realmente la persona que nosotros conocemos como eh, Jesucristo, Jesucristo, realmente él no se llamaba Jesucristo, porque si uno va al origen etimológico de estas palabras, Cristo viene del griego que es Cristo, y eso viene de que en el hebreo se decía Mesías, y el Mesías es el ungido, el que fue ungido. Por lo tanto, no es una persona, puede ser cualquier persona. Él se podría haber llamado Manuel, Agus, Vladimir, Nacho, así se podría llamar, pero él fue ungido y encarnó esta energía y pasó a denominarse Cristo. Y lo que es Jesús, que viene es del latín, Jesús es del latín, Jesús es del griego, y eso viene de Yeshua, que viene del hebreo, y que significa el Salvador. Entonces, a él no le pusieron Jesús sus padres, no se sabe cómo se llamaba, sino que es una persona que al encarnar esas energías que eran lo que esperaban un Salvador, que eran la parte judía pobre, y los que esperaban a ese rey que venía a volver a refundar este imperio, este reino que en algún momento tuvieron antes de Cristo los israelitas, en la época de David, de Saúl, y que volvía a reinstalar eso y separarlos del imperio romano. Bueno, ellos eran los que esperaban al rey, al ungido, al Mesías, y que esta persona que llegó, y esa era la clase alta, los fariseos, los saduceos que esperaban a esa persona que venía a liberarlos del yugo romano. Y por otro lado, las clases más bajas, los grupos más bajos del mundo judío, esperaban a ese Salvador, que los viniera a salvar de lo que estaban viviendo. Imagínense, si la clase alta judía vivía prisionera del mundo romano, porque lo habían conquistado, imagínense cómo vivían los pobres, los de menos ingresos. Entonces ellos buscaban un Salvador. Entonces, Yeshua, Christoph, es una energía que cualquiera la puede encarnar. Hoy en día, cualquiera la puede encarnar porque el 21 de diciembre, desde el punto de vista astrológico, se vio la estrella de Belén nuevamente. Y esa formación que hubo no se daba de esa forma y de esa potencia hace 400 años. Cada 20 años Saturno y Júpiter se juntan, pero como tienen órbitas elípticas, cada 400 años es el momento en que están más cercanas. Imagínense la influencia de energía que genera sobre la Tierra si uno compara a la Tierra con Júpiter, es como comparar un gajo de uva con una sandía. Entonces, el 21 de diciembre del 2021, nuevamente la energía crística bajó a la Tierra, pero ahora ya no como un ser, porque esa persona que la bajó hace 2000 años atrás, él la encarnó y la plantó en la Tierra. Y ahora que es la segunda venida, está disponible para todo el mundo humano. Esa es la segunda venida. Desde
interpretación desde mi perspectiva. Y la biografía, un reportaje muy bueno, Hongos Fantásticos, que está en Netflix, buenísimo. Psicodélica, la teoría del hongo sagrado, que está en Gaia. Eh, Psicodélica de Gaia también, psilocibios, hongos alucinógenos. Y muy recomendado este simposio internacional sobre psilocibina, potenciales terapéuticos culturales y decolonización, que se hizo el 20 y 21 de septiembre del 2021 por Chacruna, Latinoamérica, que ha sido de todo lo que yo me he nutrido para poder hacer esta exposición. Muchas gracias. Y si tienen alguna pregunta. Vladimir, muchas gracias. Lo primero que me ha sorprendido lo bonito de tu presentación. Las imágenes, los colores que utilizas, me ha gustado muchísimo. Y agradecerte también porque es que se aprende en paralelo mucho contigo. Eres una fuente de conocimiento y de etimología de las palabras. Me encanta que nos enseñes desde ese enfoque. Y más que una pregunta, un compartir. Me ha venido en el transcurso de esa evolución, ¿no? de los hongos, pues ver cómo el devenir de la esencia de lo natural, ¿no? de lo primitivo y lo que nos conecta realmente, cómo se ha ido censurando o prohibiendo y, y solamente es una observación, el ver, bueno, pues cómo al final la medicina o la parte terapéutica o la parte simbólica o chamánica o recreativa de la hongo en este caso, cómo se ha ido prohibiendo o quizás se haya ido permitiendo su uso solamente a través de, como hemos hablado, de una patente o de la prueba de cómo se puede utilizar en ciertos aspectos, pero apropiándose de algo, ¿no? Y solamente eso me conecta con esa ruptura de la esencia que hemos tenido a muchos niveles y gracias a esta charla pues también verlo como desde ese ser que es el hongo, ¿no? Que no es una planta, curiosísimo también, pues ves como, como también se ha ido prohibiendo, apartando, ¿no? Al hombre de ese contacto con ese ser que es el hongo. Y es sobre todo una curiosidad, no es una pregunta, pero si yo tengo un consumo personal de hongos, ¿es algo que llega a estar prohibido hasta el punto de una sanción o de una multa, por ejemplo? Yo te puedo hablar de la legislación de Chile. En Chile no está penado el consumo de ninguna droga. Sí, la venta y la producción, pero consumirla no, pero la venta y la producción sí. Es como, como loco porque alguien la tiene que producir, alguien la tiene que vender. También regalar, compartir, todo eso está prohibido. Eh, pero desde un punto de vista también uno puede defenderse desde el punto de vista que las libertades que nosotros tenemos. En cierta medida, la Declaración Universal de los Derechos Humanos hay que irla actualizando, ¿no? Es de 1948, hace ya más de 70 años, así que hay que ir actualizando, hay que ir desde mi perspectiva jurídica, hay que ir agregando nuevos derechos que siempre están, pero que son los derechos, como ahí les decía, del uso de la biodiversidad de forma individual, de forma libre y que también sea un derecho y que nadie me pueda cobrar o utilizar algo. Eh, Otro punto la hizo la mamá de mi hijo, así que la presentación, yo no soy muy bueno para hacer estas cosas. eh, ¿Agu? Curioso, sí,
Julio, como decir, me gusta como decir la mamá de mi hijo, no decir mi compañera, ¿no? Ah, no, yo estoy Eh, separado. coño, perdón, perdón. Sí. Pensé que lo decían para en broma. No, 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 estoy separado. yo te quería preguntar dos cosas. Una, porque yo siempre, todas estas cosas, más de la marihuana no he pasado nunca, porque me he cagado en la... Bueno, porque veía a mis amigos que probaban cosas y cómo actuaban o los pelotazos que les daba. Y a mí me quedé ahí toda la vida. Como mucho probé un cuarto de un LSD y me hizo algo, pero nada, o sea, comparado con lo que se toma uno entero. Por un lado, los efectos adversos de estas hongos o setas, como decimos acá. Y por otro lado, el tema, el papel no sé si llamarle facilitador, o no sé cuál es el nombre que se le da a la persona que te acompaña, ¿no? Era, bueno, esas dos preguntas. Mira, los que son estos enteógenos, los que contienen neurotransmisores que actúan sobre la serotonina, no son adictivos. Uno realmente no genera ninguna adicción. Uso adverso más allá, yo no he tenido conocimiento, parece que incluso ni siquiera existe la sobredosis, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo produce la deniltriptamina como de forma natural, desde la glándula pineal o también está ramificada en los pulmones, que es un transmisor de todo lo que son nuestros impulsos eléctricos. Nosotros, desde la perspectiva que yo lo veo, somos una máquina biológica. O sea, cuando uno ve el cuerpo humano y mira los riñones, realmente uno los mira y las conexiones que tienen son dos baterías. Y ahí está la polaridad. O sea, son dos baterías realmente los riñones. Entonces, todos estos elementos también que tiene la marihuana, uno los produce. El punto de vista del facilitador, yo creo que es súper importante porque hay personas que hablan de lo que denominan el mal viaje. Para mí, el mal viaje es una forma de denominar lo que es cuando uno rechaza la información que uno mismo solicitó. Porque cuando uno es como que pide que, que le llegue cierta información al consumir a un neurotransmisor, que la psilocibina que contiene el hongo, y después uno no la quiere recibir porque no le gusta, es como que se viene con fuerza y empieza a golpearte la puerta para que se la abra, porque al final tú eres el que la pediste. Entonces ahí el facilitador te tiene que ir calmando, te tiene que ir indicando, te tiene que ir guiando para que cuando vengan esas experiencias tú siempre, siempre te sientas que todo está bien, que todo está ok y que no estás pasando ningún riesgo, no te va a ocurrir nada malo, no hay ningún peligro. Eso es lo que hacen los chamanes y algunos, los chamanes de acá de América, lo acompañan con cánticos como una forma de despertar a este ser y este ser es el que te guía, no eres tú el que lleva a la visión. Bueno, yo también he estado en ceremonias de ayahuasca y realmente una forma de que sea una linda ceremonia es no saber lo que se ve, es tener cero expectativas, porque cuando uno tiene expectativas está esperando que ocurra lo que alguien le contó. Pero cuando uno va sin expectativas, es como que de repente se presenta y te deja llevar por la experiencia y vivir la experiencia. El neurotransmisor vendría siendo, mira, como esto. Mm, si yo tengo un televisor y no lo tengo conectado al satélite o al cable, por lo menos en Chile se pueden ver como 5 canales. Pero eso no quiere decir que los otros canales no estén. Los otros canales están, pero yo no tengo la forma de decodificarlo. Entonces, cuando yo a mi televisor le agrego una antena o le agrego una televisión por cable, le aumento esa capacidad decodificadora y puede tomar una señal que siempre estuvo, pero que no la podía captar. Entonces, como una especie de ejemplo, el ser humano cuando consume un neurotransmisor, lo que hace es lo mismo que es como conectarse a la televisión satelital y ver realidades que sí están, pero que desde mi perspectiva humana y desde mi perspectiva de tercera dimensión, desde mi personalidad, yo no las puedo percibir. Eh, ¿Me expliqué bien? ¿Satisfactorio?
¿Alguna otra pregunta? Preparaciones, ¿cómo se preparan? El hongo hay que secarlo y se puede comer como con fruta. A mí me encanta. Bueno, yo me hice vegetariano después de probar hongo, porque realmente eh, sentía como que eso realmente me nutría. Me acuerdo que una vez estaba en hongo y me comí un pimentón, un pimiento, morrón, no sé cómo le llamarán en España. Y era, pero, te prometo, o sea, lo mascaba así y sentía como ese jugo, esa agua me corría y no, por la garganta y me iba bajando por el estómago y sentía realmente que me estaba nutriendo. Así yo sentía, oh. Y otra forma que también he experimentado yo hongo, haciendo yoga. Oye, pero es una conexión increíble, o sea, es como sentirse. O sea, yo he hecho yoga con hongo y me he dado cuenta que al hacer yoga habían dos energías dentro de mí, que es la energía positiva, negativa o masculina y femenina. Y me daba cuenta que la energía masculina me servía como para resistir y mantener la pose, y que yo negaba mi energía femenina, no la permitía expresarse porque me negaba a sentir, porque tenía que mantener la postura, porque perseguía yo postura en yoga. Hasta que de repente dije, ¿sabes qué? Una forma que tiene el masculino es permitir que el femenino sienta, pero que lo sostengo. Lo sostengo para que él sienta. Y me dediqué a sentir todo lo que uno va sintiendo cuando hace las posturas de cabeza y todo el cuento, y solamente era sentir, y el masculino que me hacía, mi otra parte de la energía, y me sostenía. Y creo que nunca había sentido lo que he ido sintiendo hoy en día, sentir ese cansancio, pero que al mismo tiempo me está sosteniendo. ¿Qué me está sosteniendo? La parte masculina que está sintiendo la femenina, que es sentir, sentir, sentir. Eso lo logré con hongo. O sea, me encantaba. Entonces, Vladimir, es siempre ingerido, no es uso inhalado o No, tópico, siempre mira, ingerido. la mejor forma de ingerir el hongo, la mejor forma de ingerir. Pero también yo a ver, una vez tenía un poquito y lo mezclé con marihuana y lo fumé y también te genera un efecto distinto, ¿no? Así, un efecto distinto. Un efecto muy, que hoy en día, muy de observación de mí. Así es como bien loco, como muy de observación de mí. Y que después uno realmente empieza, a mí me ha servido para ir aprendiendo a estar sin ningún enteógeno y estar igualmente observando, siempre observando, y viendo que lo que está afuera sí está pasando, pero al mismo tiempo, ¿qué me provoca lo que estoy viendo afuera? Como que provoca esa claridad sin el Sí, uso ya propio del enteógeno, sino que desarrollas tu propia forma de esa sí, claridad, ¿no? sí. Y es como que en hongo una vez me di cuenta que las plantas eran seres vivos y las empecé a saludar y a hablar y hoy en día sigo hablando con las plantas y saludando a los árboles en las mañanas y todo el cuento. Es porque es como que te lo mostró y listo, ¿no? Ya se dio cuenta. Una tarea, por si la quieren llevar a cabo, es de qué forma se puede relacionar esto con lo que yo hago. Por ejemplo, de qué forma puedo relacionar esto con lo que yo hago y si en algún momento lo puedo experimentar, ver qué creo desde lo que yo hago con un estado de conciencia alterado, que vendría siendo la tarea. Experimentar. O incluirlo en un círculo de hombres. También se puede incluir en un círculo de hombres. Sí, se puede incluir en un círculo de hombres, por supuesto. Al fin y al cabo, mira, el universo para mí es traspaso de información. Y siempre nosotros estamos traspasando información, aunque ni siquiera hable. O sea, yo con el hecho de estar aquí y ver esto acá atrás, ya estoy traspasando alguna información a ustedes. Pues. Gestos, caras, formas, respiraciones, todo, siempre es traspaso de información. Y eso es una forma de traspasar información también. Es como expandirse. Del punto de vista universal, mira, el universo, esto lo dice un físico cuántico que se llama Nassim Haramein,
que es un compadre que ya corrigió a Einstein y todo el cuento, un monstruo bestial, en Gaia está también. Nassim Haramein dice que el universo es un protón que se expandió. De repente, así, ¡pum! Y se generó todo el universo. De la nada. Y lo más loco es que la materia también se genera de la nada. Eso es lo más loco. Es que al mismo tiempo que yo soy materia, soy energía y soy vibración. Y la vibración es eterna, la energía es eterna, y lo único que se descompone es la materia. Por eso somos seres eternos. Se nos olvida cuando volvemos a encarnar, pero todo lo vivo en el universo es eterno. La energía no muere ni nace, solo se transforma. Eso sería desde mi parte. Muchas gracias, Vladimir. Una consulta, ¿cómo dejo de grabar? Perdón. ¿Cómo dejo de grabar? Si quieres, puedes dejar de grabar porque esté todo ahí como seccionado para Dice cuando... deja de grabar ya. Pincho Sí, ahí el rojo. Ya, muchas gracias. sí. Ya voy a dejar de... Sigo grabando, dejo de grabar. Si quieres, por Sí, concretar nosotros ya de membresía y demás, pues podemos dejar de grabar. Si luego lo vas a usar tú el vídeo, sí, ya. sigue grabando. Sigue Eh, grabando. eh, Es abajo donde pone grabar al lado.